Señores, nuevamente aquí desde Psicovisión, siempre trayéndole lo mejor. En el día de hoy tenemos una invitada especial con una historia, una vivencia impactante que sabemos que será de mucha edificación para cada uno de ustedes. Así que en breve, venimos. Siempre es tiempo de volver. Con nosotros hoy, Ruelsi Pimentel, una joven destacada que lo primero que quisiéramos es preguntar sobre el nombre, porque el nombre es como muy particular, muy llamativo. Ruelsi, ¿de dónde viene? Verdaderamente, hola, un placer estar aquí con cada uno de ustedes. Es para mí un honor estar en este espacio y compartirlo. Gracias. Bueno, pues mi nombre es una combinación. Me imagino. Rubén y Elsa. Ay, y así sale Ruelsi. Rubén. Mi padre es de Baní. Y no sé si conocen que hay muchos panilejos que tienen Pimentel, unos nombres son muy particulares, como el mío. De ahí viene mi nombre. Bueno. La ciudad del mango, esa es la mejor fruta para mí. Me encanta el mango. A mí también, yo que lo tengo en el patio. Miren, tenemos a Ruelsi aquí y déjenme decirle que en la medida que nos hemos ido documentando de sus vivencias y todo eso, nos da la impresión de una persona bastante resiliente, una gladiadora, una mujer trascendente de esas adversidades que a muchas personas le dejan básicamente inutilizadas y con las dificultades de ni siquiera poder tener estos espacios o venir a hablar de sus experiencias en estos espacios. Y más que todo destacar, y ahorita lo vamos a presentar, una obra maestra de motivación y de expresión de que se puede. Así que les reiteramos la bienvenida y vamos a hablar con Ruelsi. Bueno, yo, ¿qué puedo decir de Ruelsi? Somos colegas. Ella es amiga de mi hija René, ¿cómo es? Colega doblemente. Y me sentí muy contenta porque yo no la había asociado con ella. Cuando la encontré aquí, ¡oh, sorpresa! Y sé que Ruelsi es arquitecta, pero cuando veo el libro, cuando estoy hojeando, veo que también está certificada en coach. Así es. Estoy Y certificada. precisamente de ESET Human. Ahí yo también hice mi curso de coach educacional. Entonces, ese tránsito, Ruelsi, de arquitecta a coach, ¿cómo se da? Experiencia. Experiencia. Esta experiencia. Realmente yo desde muy pequeña, sí fui muy de gente, por así decirlo. Estuve por muchos años siendo líder, dando charlas, sobre todo en el tema de adolescentes, y me gustaba. De hecho, me gusta mucho. Entonces, a partir de esta experiencia y viendo también cuáles eran mis necesidades, yo dije, wow, realmente en una situación así se necesita mucho apoyo. Y sobre todo, prestar una escucha activa, un oído sin juicio a estas personas que están pasando por un momento de dolor, y verdaderamente no sabía hasta cómo puedo capacitarme, y así llegué al coaching y me he enamorado. Te has enamorado. Excelente. Yo tengo en mis manos aquí también el libro, porque ella, gracias a Dios, ha traído para todos. Madre de un ángel. Madre de un ángel. Transita Transita. el duelo con esperanza. Hablar de dolor. Tú hablas de que cambiaste a esta carrera por una experiencia. Sí. Háblame un poquito de esa experiencia, Ruelsi. De esa experiencia, bueno, mira, yo tuve a mi hijo, Ian Gabriel, fue diagnosticado con una condición cardíaca, y toda su vida fue justamente yo acompañándole en ese caminar. Ya al final, pues, Ian Gabriel, lamentablemente, humanamente no podíamos hacer algo más, y pues muere. Entonces, cuando hablo de esta experiencia de dolor, es que
es mi primera pérdida verdaderamente que me removió. O sea, no es lo mismo tú tener una pérdida X a que una pérdida significativa. Y cuando yo me vi en esa realidad, y como asimismo decía, esa necesidad de ser escuchada, de sentir que estaban siendo empáticos conmigo y demás, pero también dentro de mí genuinamente quería ayudar a las otras personas, sobre todo a las madres, que conocían muchas madres dentro de ese proceso, que estaban viviendo lo mismo que yo, que estaban pasando por ese proceso de acompañar a sus hijos en medio de esas condiciones especiales de salud. Y pues nada, ahí pues comencé a conectar con esta parte que de por sí era mía, pero que volvió a florecer en ese momento. Y de verdad por eso digo que cada día más me ha enamorado acompañar desde este espacio. Sí. Me imagino que por el tránsito de este proyecto que has experimentado y el hecho de optar por ser coaching, aunque yo soy de la que digo que casi siempre los coaching tienen como un psicólogo guardado por dentro, puedo decir que sí, pero preciso y puedo denotar que eres un amante de la vida. Sí. Y cuando uno llega a esa experiencia de plasmar precisamente el dolor, uno tiene que pasar por un sinnúmero de procesos, pues cuando hablamos de duelos no es nada fácil. El quiebre, el dolor, afrontar ese dolor no es nada fácil. Si pudiéramos denotar y hablar realmente de la importancia de la vida antes de entrar de lleno en este proceso que tuviste que atravesar, ¿con cuál frase te identificarías? Qué bonita pregunta. Gracias. Mira, lo que yo más estoy abrazando en este momento es vivir en el presente y en gratitud. Sí. La muerte es parte de la vida, es parte del ciclo de la vida. Pero se nos olvida que nuestro presente es lo único que tenemos. Así es. Y que en algún momento no vamos a estar. Entonces, ¿por qué estar en el futuro tanto tiempo, planificando tanto, cuando se nos puede ir el presente sin saber que llegó tu futuro? Entonces yo lo que estoy es abrazando estar en el presente y en gratitud. Este libro es el resultado de una experiencia y ya te hemos oído puntualmente hablar de ella basada en la pérdida de un ser querido, de un hijo, 2 años. Sin embargo, estamos documentados de que este proceso no fue tan sencillo como decir, bueno, tengo un hijo y de repente falleció, sino que las vivencias que tuviste en el proceso de mejorar su salud, experimentar situaciones difíciles de procesos médicos, todo eso de alguna manera va agudizando. Claro. Y va creándonos sentimientos, promoviendo pensamientos que ya luego se pueden transformar en un cuadro depresivo, en una situación adversa emocionalmente, que de alguna manera incluso nos afecte en el orden de nuestra salud de manera permanente. Entonces, ¿cómo te esfuerzas por trascender con respecto a esto? Y cómo la gente pudiera entender que este libro plasma esa experiencia. Mira, es curioso porque cuando yo comencé a escribir, yo duré 6 años. Hace un mes fue que estuvimos con el lanzamiento y duré 6 años escribiendo. Pero este libro es fruto justamente de mi proceso de sanación. Este libro no fue que yo me senté a escribirlo porque yo sabía los capítulos que iba a tener, porque yo sabía qué quería tratar en él. O sea, que lo que tú vas a encontrar ahí es la estructura de mi proceso de sanación, de lo que yo quería transmitirle a aquella persona que esté en un proceso de dolor profundo, pero sobre todas las cosas, que tengan la esperanza de que se puede, de que uno puede ocupar su duelo, de que uno puede transitar su duelo
que lo mejor no es dejarlo a un lado, lo mejor no es ponerlo debajo de la mesa, sino darse la oportunidad de vivirlo como tal. Entonces, no fue fácil, no es un quítame esta paja, no es ya llegué aquí y sentí que terminé. Si tú me preguntas al día de hoy, y de hecho en una parte lo digo, yo pasé por diferentes manos de profesionales que cada uno de ellos me ayudó a un tema muy específico, porque hay algo que a mí siempre me gusta decir: el duelo no es una enfermedad. Que se complique por otras cosas, sí es cierto, pero no es una enfermedad, es un proceso natural del ser humano, de adaptativo ante este cambio, esa pérdida, esa ruptura que se ha hecho de ese vínculo que ya no existe. Entonces, por eso incluso también digo que la palabra ángel, aunque evoque mucho a que fue de mi hijo, pero es como ese mensaje que yo he recibido de que es que la vida es un transitar. Hay un mensaje muy, para mí, muy claro de que estamos aquí en este camino terrenal. ¿Y qué estamos haciendo en este momento? ¿Cómo estamos siendo agradecidos en este momento por lo que tenemos, por lo que somos? ¿Y cómo abrazamos estas situaciones dolorosas? ¿Cómo la integramos para seguir viviendo en gratitud? Porque ese es el objetivo. El momento más difícil para ti dentro de este proceso de salud de tu hijo, ¿cuál fue? Esa pregunta me encantó. Yo diría que no fue el momento de la muerte, porque ya yo lo esperaba, porque él había entrado en un proceso de cuidados paliativos, ¿verdad? Ahora, cuando tú como persona comienzas a asimilar todo lo que ha pasado, ahí fue para mí lo más difícil. Porque yo he comentado en ocasiones anteriores que una parte de mí se tenía que desvincular emocionalmente para poder dar frente a lo que estaba en ese momento ocurriendo. Entonces, no es que no lo viví, me dolió, sí, me dolió. Pero una vez yo ya estando más tranquila, en ese modo mamá cuidando y permitiéndole a la mujer sentir todo lo que ha pasado, ahí fue el momento. Ruelsi, tú no estás sola en esto, tú tienes un esposo, el Sí. papá de Ian. Mi ¿Cómo amado. manejaron ustedes el proceso, o si lo vivieron? No se da en todas las personas, el proceso de la culpa. No puedo hacer nada por mi hijo. Wow. Esa impotencia. Wow, mira. ¿Y cómo se manejaron ustedes como pareja? Porque los datos nos indican que cuando fallece un hijo, termina en ruptura de parejas. Sí, yo también he escuchado mucho eso de que el tema de una pérdida o une o desune, y sobre todo estos momentos tan, ¿verdad? Nosotros tuvimos la gracia que mientras duramos con Ian Gabriel esos 2 años, ese proceso nos unió increíblemente. Pero yo también he comentado que en mi proceso yo no entendía o me sentía algunas veces invalidada por parte de él. Y en el camino tuve que aprender que ninguno vivimos el proceso de duelo igual que el otro. Solo por ser mujer o hombre, ya solo por eso lo vivimos diferente. Entonces, en mi proceso tuve que darme cuenta, pero aceptarlo al mismo tiempo, porque es un cúmulo de cosas. Es un cúmulo de yo aprender quién soy yo en este momento, pero también aprender quién está siendo la otra persona y por qué está reaccionando y comportándose como lo está haciendo. Entonces fue algo, ¿verdad? Como, bueno. Pero con respecto a sentimiento de culpa. A sentimiento de culpa, hay algo muy interesante ahí que yo también descubrí, señores. El transitar esto es descubrir muchas cosas de uno mismo. Y es que aunque yo tenía muy claro que humanamente yo había hecho todo lo posible, todas las opciones fueron tocadas. Yo soy creyente, yo creo en el Señor. Y yo recuerdo haber estado sentada
luego de que me dijeran que ya no se podía hacer más médicamente, diciéndole al Señor, esto ya sigue estando en tus manos. Esto ya yo no puedo hacer más. Pero como humana, en el proceso de duelo, eso volvió. Aunque yo estaba segura que yo lo había hecho, el sentimiento de culpa que yo tenía de no haber podido protegerlo, que nos, o sea, que es que no tenía nada en las manos. Entonces ahí viene la pregunta real, ¿hasta dónde tenemos el control de las cosas? Pero eso yo lo estoy diciendo ahora. Claro. En ese momento era una culpa de que si yo hubiera hecho, que si qué pasó, que si yo qué, o sea, todos los hubiera. Y atrás de esos hubiera, sí lo hiciste, que también existe el pensamiento. Sí lo existe. Para que Fíjate que hay una sí. situación y hay una frase, de hecho, muy popular en el mundo, y es que se dice que el que pierde una madre es huérfano. El que pierde a un esposo o a una esposa es viudo, viuda. Pero el que pierde un hijo, no hay un nombre para eso. O sea, todavía no se ha podido nombrar eso. Y tú decías algo bien interesante, y es que te diste cuenta en ese proceso de muchas cosas que tú no sabías. ¿Cómo cambia la vida de Ruelsi? El antes, el durante y el después de esa experiencia. ¿Cómo te defines? Bueno, mira, yo definitivamente veo la vida desde otros ojos. Porque entendemos que nos vamos a morir cuando ya lleguemos a la ancianidad. Y eso no es una regla. Entonces, es que los lentes... Vamos a ir primero que nuestros hijos también, esa es otra creencia. Es otra creencia. Entonces, en realidad, lo que he podido ir... Lo que te puedo decir delante, no tanto del durante, porque fue muy verdad, pero delante hasta ahora, yo no soy la misma persona. ¿Un cambio de identidad? ¿O te la replanteaste? Me la replanteé. No es exacto. No sería un cambio de identidad como tal, sino que veo lo que no se percibe con los ojos, como dice como el Principito. Ruelsi. Ahí. Mira, es muy importante esa pregunta que conectó Ebony, que se conecta precisamente todas las personas que experimentamos un duelo de manera directa e indirecta. Hay dos elementos, o sea, dos sintomatologías. La primera es la culpa, la otra es la evasión y la negación de esa realidad. No es fácil perder un hijo, no es fácil perder una madre, no es fácil perder a alguien que está conectado a ti. Y por ende, eso produce una ruptura, o sea, un despegue. ¿Cómo se ha traducido ese despegue para Ruelsi? Yo te pudiera decir que desde mi perspectiva, que perdí un embarazo de 6 meses, perdí a mi mamá en el 2014, han sido los dolores más fuertes que yo he podido experimentar en mi vida. Y entre eso que decía, cuando Ebony te hacía la pregunta de precisamente todas las cuestionantes que nosotros nos hacemos cuando nuestros seres queridos se despegan de nosotros por H o por R, eso nos impacta. Y déjame decirte que por eso se llama duelo. La gente cree que se te murió alguien, perdiste un bebé, se murió un bebé y eso con palabras de que, oye, estamos contigo, te acompaño en tu sentimiento, una llamadita. Eso pasa un lapsus de tiempo que para superarlo hay que tomar ese tiempo. Y me impacta mucho y me encanta eso, veo que realmente pudiste comenzar a hacer ese proceso y transitarlo hasta llegar a esta experiencia. En todo ese proceso, esas primeras etapas del duelo, evasión, negación, culpa, desplazamiento, ¿realmente qué fue lo que más te impactó? Porque esa es la etapa madura. Porque al final, cuando ya tú comienzas en gratitud y tú comienzas a racionalizar y a entender y a decir, es parte de la vida, ya tú estás en el final, pero esa parte de dolor, donde tus emociones, incluso tu salud mental se mueve, es fuerte.
¿Qué qué nos Muy. puede decir a todos acerca de eso? Mira, yo con la muerte de mi hijo, retomando el tema de Bonnie, Ujú. yo perdí, se puede decir que la identidad. Porque es que yo duré 2 años siendo madre, enfermera. Yo me dediqué en cuerpo y alma a eso. Y que mi esposo también lo sabe. Él también se dedicó en cuerpo y alma a su hijo. No fui solamente yo. Entonces, se va Ian Gabriel, muere. ¿Y ahora quién es Ruel? ¿Sí? Si dejó la arquitectura detrás, si dejó su vida, literalmente, sus amistades, solamente enfocada en esto, ¿quién es ahora? Sus hobbies, señora, a mí me encanta, ¿no? A veces me dice, ¿cómo? Pero tú me ves bailando a mí me encanta bailar, soy muy creativa, me gustan mucho las manualidades, o sea, eso es lo que a mí me gusta, pero todo eso se quedó como, tú sabes, un poquito detrás. Exacto. Y yo creo que para mí la parte más difícil dentro de todo eso, de la culpa, de la misma incertidumbre de ese momento de no saber qué era lo que iba a seguir ni cómo lo iba a seguir viviendo, fue reencontrarme con Ruelsi y decir, ¿y ahora quién es Ruelsi? No tanto quién, sino quién siempre ha sido y cómo quieres seguir. Porque hay, o sea, cómo tú quieres seguir proyectándote, qué es lo que quieres. Y para mí esa fue una de las partes más cruciales, incluso del duelo. ¿Qué diagnóstico le dieron al niño? Y básicamente, ¿qué llegaron ustedes a hacer dentro de esa lucha como familia, como madre comprometida? Es decir, ¿cómo te envolvió ese proceso? Porque hemos estado hablando de la muerte del niño, pero quizás las personas quieren saber un poco de qué pasó, cuál fue el diagnóstico, porque posiblemente alguien ahora mismo se puede estar identificando con una situación parecida, bajo un diagnóstico parecido y tenga expectativas relacionadas con esto. Y tú eres un ejemplo vivo de cómo trascender este tipo de situación. Sí, mira, mi hijo finalmente, porque fueron varios diagnósticos dentro de todo, pero finalmente lo diagnosticado con el síndrome Hypoplastic Left Heart Condition. Me lo sé en inglés. Es el síndrome hipoplásico del corazón izquierdo. En este caso, él nació con su ventrículo izquierdo más pequeño. Entonces, esto provocaba que no funcionara de manera correcta. Lo que se tuvo que hacer con Ian Gabriel, el proceso ideal hubiera sido que él tuviera 3 cirugías de corazón abierto para entonces ponerle el corazón a que de alguna manera funcionara y pues pudiera alargar la vida, ¿verdad? Pero no fue así. En su segunda operación se dieron cuenta que había desarrollado otra condición, no tanto cardíaca, sino con las venas pulmonares, una estenosis pulmonar. Y por esta razón tuvieron que aplazar, o sea, ver cómo iba a seguir el proceso. Entonces, yo diría, es muy doloroso y lo estoy diciendo en el día de hoy. A veces no tenemos el control de lo que va a ocurrir. A veces no, casi nunca tenemos el control de lo que va a ocurrir. Esa es la realidad. Y tú enfrentarte a esta incertidumbre, a este tener que soltar a la vida misma de que, ok, esto es lo que toca, ni siquiera con una condición cardíaca, puede ser con lo que sea. Y yo puedo decir que tratar de conectar con los momentos que están ahí. Una mujer creyente y que le oró a Dios, posiblemente por un milagro que nos es propio a los creyentes cuando vivimos situaciones adversas. ¿Cómo es tener esto como respuesta? El hecho de que tu hijo falleció.
Sí, Mira, te estoy diciendo que te están viendo y oyendo personas que están orando ahora mismo. Claro, exacto. Y qué bueno que lo traigas, porque es que mira, nosotros como creyentes a veces pensamos que, lamentablemente, ¿verdad? O sea, que una oración que sale del corazón siempre va a venir con una respuesta positiva. Y solamente el Señor sabe cuándo y cómo Él va a hacer su voluntad. Y para mí una de las cosas más dolorosas fue recibir esta respuesta. Porque de lo único que yo estaba y sigo segura es que Él podía hacer lo que mi corazón le estaba pidiendo. Puede. Entonces, en ese momento, cuando yo recibo esa respuesta, sigue entrar en la santa voluntad del Señor. Muy lindo. Está bien. Wow. Ruelsi, hay una cosa. ¿Quién era Ian Gabriel? ¿Quién? ¿Cuáles son esos recuerdos? O sea, porque estamos hablando, mi hijo murió, pero ¿quién era él? Si vamos a describir a esa personita. Mira, a mí me hicieron una entrevista una vez, justamente en un podcast. No salió así a nivel, pero cuando me hicieron esa pregunta, la persona me dijo, es que te brillan los ojos. Y me brillan los ojos porque es que tenía una personalidad tan particular, y a mí las enfermeras me decían, es que él tiene un gesto tan especial con cada uno. O sea, él tiene su forma de vincularse con cada uno. Entonces, él tenía como esta sonrisa, esta luz, que muchas me decían, oye, pero es que yo sé cuál es su condición médica y no entiendo. O sea, Ian me hizo una crisis respiratoria de que me lo iban a entubar en los ojos, y el ratico, el muchachito estaba riéndose, o sea, como que se reía y era genuino. Y yo creo que también eso fue un gran regalo, el yo poder vivir con él y no verlo en tantos momentos de dolor, porque eso también desploma. Tú sabes que tú tener que ver el dolor de otra persona también cuesta tu sostenerlo. Y yo era su sostén. Los recuerdos. Claro, entonces, gracias al Señor, los procesos de recuperación de él eran rápidos, y su identidad, o sea, él mismo, no era de que tú sabes, pero él mismo afrontaba como las cosas a partir de lo que tenía, de una manera tan chula, tan bien, tan infantil, tan él. Ruelsi, tú viviste tu experiencia. Uh-huh. Cada quien, como tú decías ahorita, vive su duelo de una manera particular y específica. Sin embargo, tú has escrito este libro. Uh-huh. ¿Cuál es el mensaje central de este libro y cómo tú esperas que este libro impacte la vida de las personas? Yo no he perdido hijos, pero lo voy a leer también. O sea, ¿cómo tú esperas que impacte la vida de la gente? Mira, yo el libro realmente lo veo como un recurso, puede ir a varias áreas. Puede ser tanto para psicólogos que quieran entender un poquito más el proceso de duelo, que se hayan preparado, capacitado, que estén acompañando a alguien. Puede ser para una persona que no ha perdido a nadie, mas sin embargo conoce a alguien que ha tenido una pérdida significativa, importante en su vida. Ahí vale mucho recordar que una pérdida no es solamente por la muerte física de una persona, que es un duelo, puede ser un divorcio, puede ser una mudanza, puede ser un sinnúmero de cosas al romper este vínculo. Pero para mí lo más importante, y lo digo en la carta al lector, si pueden verla, es que mi punto aquí no es teorizar y decirte qué es el duelo, sino cómo yo lo viví, darte una luz. Y lo último que también yo plasmé, que no estaba así como pensado, estructurado, fue unas preguntas al final de los capítulos que le ayuda al lector a interiorizar y vivir su proceso, que aquí es lo importante, no es tanto cómo yo lo viví, sino qué
tú estás necesitando con tus recursos actuales. Sí, una herramienta para ver. realmente. Ruel, sí. Algo muy importante y que a mí me ha funcionado en consulta con pacientes que recibo de duelo y como yo misma he experimentado en carne propia lo que es eso. Algo que dijiste ahora mismo que es muy relevante para la pregunta que te voy a hacer. Toda pérdida conlleva un vacío. Cuando hay una pérdida, una ruptura, trae un vacío. Como tú dices, de manera espontánea, que realmente acá no tienes teoría, sino vivencias, y eso es muy importante, experiencia. Y decías, Hanoi, ahorita que hay muchas personas que están precisando por el momento que tú pasaste hace un tiempo, y hoy esto que tú estás presentando acá pudiera ser una voz de esperanza, una luz. ¿Cómo tú canalizaste esa pérdida, ese vacío, ese saber que ya tu bebé no está contigo y que se ha apoderado de ti esa esperanza, esa luz? ¿Cómo tú canalizaste todo eso? Transitando mi duelo. Dándome el permiso de sentir lo que tenía que sentir, el permiso de autoconocerme, el permiso de dejarme ayudar, que es súper importante. Por profesionales, cuando tú te das cuenta que es tu vida que estás poniendo en tus manos ante otra persona, que no es con cualquiera, que tampoco es que vas, ¿verdad? Yo lo canalicé de esa manera. Una pregunta te hago, porque sabemos el duelo es una cosa increíble, él no tiene un cronómetro. Han pasado 6, 7 años de la muerte de Ian, ¿verdad? ¿Cuándo resurge en algún momento, se activan las lágrimas, los recuerdos, la nostalgia? Semanas que no quieres hacer nada. Gracias a Dios ahora yo estoy muy conectada en el tema del presente. Ahora, el primer año para mí es lo más difícil porque son las primeras veces. Entonces, el tú abordar ese primer supuesto cumpleaños, esa primera Navidad, que estamos cerca de Navidad, esos aniversarios, esos días importantes de que supuestamente en el colegio se tenía que celebrar tal cosa, los abuelos, señores, o sea, incluso hasta para que tú veas, para cuando yo volví a salir embarazada, hasta ahí se me removió. Y por ejemplo, el tema de yo Canalizar. Ocuparme. Exacto. Yo lo menciono, incluso que gracias a Dios pudimos subir el video del lanzamiento del libro ya. Muy bonito. Yo digo que esa segunda pérdida mía gestacional fue que me dio la luz a mí de saber que yo tenía que seguir ocupándome de mi duelo. Pero eso es una decisión propia y de valientes. O sea, y el que no... y quiero decir algo muy, muy, muy importante. Cada quien tiene sus herramientas. Cada quien va a hacer lo que puede hacer con lo que tiene. Cuando yo digo de valientes, no quiero que alguien entienda que, porque yo no soy valiente, porque yo no me ocupé. No, usted hizo lo que tenía que hacer con las herramientas que usted tenía en su momento. Entonces, y es así que debe pasar, porque si tú tratas de madurar este proceso de duelo de una manera inadecuada, puede salir peor el asunto. Entonces, es vivirlo. Ruelsi, madre de un ángel, transita el duelo con esperanza. ¿Dónde encuentra la persona que sea que esté viviendo esta realidad, quiera ayudar a otros que le esté viviendo o quiera capacitarse para entender mejor este tipo de procesos? ¿Dónde encuentra este material? ¿Dónde lo tenemos? Mira, ahora mismo aquí en la República Dominicana les invito a que me sigan en las redes de Instagram como Ruelsi Pimentel. Y si me escriben por ahí, les puedo decir los puntos que están actualizados. Porque ahora mismo estoy canalizando algunas librerías. Entonces, si me piden la información, ahí sí yo le puedo decir en la actualidad dónde están. Pero para aquellas personas que están fuera del país o que lo quieren digital, también ya lo tenemos en ebook. Ya lo tenemos en Amazon disponible, o sea que lo pueden conseguir por ahí. Es decir, que esta es una de las opciones más asumidas
por Amazon digital. Ujú. Así que yo les podría decir a ustedes, señores, hemos tenido esta gladiadora con nosotros, Así es. una mujer que ya lo dijimos al principio, con un poder de resiliencia notorio, y que todos los que estamos de alguna forma conectados afectivamente con seres queridos, que conocemos lo que representa ese vacío de la pérdida, y con usted le añade procesos difíciles, médicos, ¿verdad?, que de alguna manera agudizan esta situación, esta realidad, nos hace entender que lo que se ha dado contigo es un ejemplo a imitar desde el punto de vista de trascender situaciones adversas. Así que sigan a Ruelsi en las redes, ubiquen esta literatura, y aquí estamos desde Psicovisión para servirle a cada uno de ustedes. Gracias, Ruelsi.